Radio Insular Fuerteventura. Información y periodismo. La actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas. De lunes a viernes de 9 a 10 con Pía Peñagaricano. Saludos, muy buenos días, bienvenidas a La Voz de Fuerteventura en Radio Insular. Saludos también de Enzo San Giovanni desde el otro lado haciendo posible esta tertulia. Saben que es viernes que toca tertulia y para la primera del año hemos elegido como tema la situación de Venezuela y también ese nuevo orden mundial que se está dibujando. Vamos a plantear cuestiones como los intereses de Estados Unidos en la zona o también el papel que juegan organismos internacionales que deben velar por el derecho internacional. Incluso plantearemos esa posibilidad en la que algunos están pensando, que es esa vuelta al servicio militar obligatorio o si tenemos que prepararnos para una guerra como pues veíamos hace más de medio siglo. Todo esto, cuestiones que vamos a ir respondiendo en esta tertulia a la que hemos invitado a varias personas. Empiezo por mi izquierda para la gente que nos esté siguiendo en redes sociales. Damos la bienvenida a Miguel Felipe Rastrero, concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pero seguro que no saben que es también comandante en excedencia del Ejército del Aire y diplomado en Guerra Electrónica. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? También tenemos a Juanvi Cabrera, más conocido, conocido activista pro derechos humanos en Fuerteventura, muy ligado sobre todo a las causas palestinas, saharaui, y que en reiteradas ocasiones ha denunciado un poco la falta de actividad de organismos internacionales como la ONU. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Y también representando a la comunidad venezolana aquí en Fuerteventura, contamos con la presencia hoy de Richard González. Buenos días. Bueno, un placer tenerle. Yo creo que vamos a empezar un poco planteando los inicios, qué es lo que pensaron en cuanto se produjo esa intervención hace ya casi una semana. Dentro de unas horas se cumplirá la primera semana desde esa intervención de Estados Unidos en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro y de su mujer. Me gustaría empezar por Richard, un poco como representante de esa comunidad venezolana amplia en la isla de Fuerteventura. Vale, desde el primer momento, claro, hay muchas perspectivas, cada quien tiene su manera de ver las cosas, cada quien lo que ha vivido, lo que quizás vivió en su momento, en su momento quiero decir, estando allá antes de salir, los que salimos y los que están viviendo, los que están allá en Venezuela como tal, ya que por lo menos en mi punto de vista fue una alegría, no una alegría por el bombardeo, por decirlo de alguna manera. No hubo alguna alegría por la situación general de los daños que pudieron causarse, sino de que tenemos tantos años esperando la salida de esta persona como tal, que ni siquiera es el presidente legítimo de Venezuela. Eso hay que tenerlo muy claro desde un principio, ya que desde el principio con el robo de las elecciones se quedaron allí y pensamos que se perpetuarían en el poder. Y al ver que tantas denuncias a nivel internacional y que no teníamos una respuesta, no teníamos un apoyo, muchos países estuvieron, por supuesto, dándonos como que sí, aquí estamos con ustedes, pero esperando que se hiciera algo. Y bueno, en este caso fue algo directo, no sin daños quizás tanto humanos como se ha visto en toda lo que es el mandato tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, en este caso. Entonces, alegría en principio, sí, entonces por parte de la comunidad venezolana que salió en su momento de Venezuela y ahora reside en Canarias, muy numerosa, también en Fuerteventura. Ese primer momento, luego iremos haciendo un poco la lectura de cómo fueron transcurriendo las siguientes horas y cómo fue cambiando la percepción de lo que estaba pasando o no. Juanvi, en
En su caso, ¿cuál fue un poco el impacto tras conocerse la noticia? A mí me cogió el bombardeo y la detención de Maduro viajando de Beijing a Hong Kong. Cuando salí de Beijing no había pasado nada. Cuando llegué a Hong Kong vi a todo el mundo revolucionado con las pantallas, pero estaban en chino. Entonces con el traductor intenté traducir lo que pasaba porque era una especie de revuelo. Justo había pasado una hora del asalto y que había la detención de Maduro. Pues yo lo que pensé fue bastante preocupación. Preocupación por los venezolanos y las venezolanas, por el pueblo venezolano en general. Tengo ahí mi familia directa, tengo primos hermanos. La hermana de mi madre emigró y se quedó allí. Sentí preocupación, más que otra cosa, por los venezolanos y también por el resto del mundo. Porque habían pasado como 4 horas desde el asalto y todavía, exceptuando el gobierno chino en una nota interna, no había habido ninguna nota oficial de condena por ninguna parte de ningún país, de ninguna organización, de nada. Y habían pasado 2 horas, a ver, yo que con la hora está ya Pues cambio de hora, no sabía muy bien qué todavía. hora era, pero había pasado como 3 o 4 horas. Y digo, bueno, ¿cómo es posible eso? ¿Será verdad? ¿Será un meme? Se han pasado 4 horas y no hay ninguna nota oficial, yo qué sé, ningún tipo de mira, ¿qué pasa aquí esto? Y luego me monté en un vuelo desde Hong Kong a Madrid que duró 15 horas. Y cuando llegué a Madrid, han pasado 15 horas más las 8 horas estas que te quitan porque vas viajando. Pues fui corriendo por la prensa, volví a conectar mi internet, porque no tenía internet en Hong Kong, no podía tener, la NPV no me funcionaba. Me conecté a internet, empecé a enterarme y había unas respuestas, que después hablaremos de esas respuestas. Pero mi primera impresión fue de preocupación. De preocupación. Miguel, en su caso. Yo realmente estaba claro que era esperado, o sea, no sé qué. Esto lo lleva preparando Estados Unidos desde agosto. Se sabía que en la base de Kentucky intervenían 10.000, 12.000 soldados, estaban esperando. Y la verdad es que a mí no me sorprendió absolutamente nada. El pueblo venezolano ya lo esperaba. También es verdad que tengo que decir que estas reacciones internacionales no se han producido cuando Maduro, después de ser una de las personajes que más ha vulnerado los derechos humanos actualmente en el mundo actual, pues roba unas elecciones descaradamente y parece que no pasa nada. Todo el mundo, estoy en contra, pero ¿qué hacemos? No nos olvidemos de que Maduro tiene un montón, pero muchísimas directrices por las Naciones Unidas de haber vulnerado los derechos humanos, de haber ha hecho desde las elecciones 1.500 presos políticos, ha abusado sexualmente, ha habido abusos sexuales, abuso de niños, asesinatos, lo pueden decir los venezolanos, y no pasaba absolutamente nada. Y luego hay un matiz. Aquí, quien detiene a Maduro es la DEA. Que es que hablamos de muchas cosas, pero yo el otro día, por ejemplo, venía de México a Madrid y llegó un señor y dice, somos del FBI, con la Policía Nacional, venimos a detener a un mexicano por parte de la DEA y lo detuvieron exactamente igual que han detenido a Maduro. Es decir, no se trataba de una intervención. Sin muerte y sin bombardeo, supongo. Sin muerte y sin bombardeo. Digo yo por saber. No ha habido muerte ni bombardeo. ¿Cómo que no ha habido muerte ni bombardeo? Para nada. ¿Que no ha habido? Ha habido muerte ni bombardeo, lo pueden decir los venezolanos. Realmente, ¿no ha habido bombardeos en el asalto? Ha habido bombardeos selectivos. Si tú vas a negar lo que se ve por la televisión. Ha habido bombardeos selectivos a objetivos militares precisamente para neutralizar a que se pudiera entrar con el chino. Pero hubo bombardeos, ¿no? Pero muertes y muerte también. Ha habido soldados americanos ninguno, eso sí que sí. Pero si eran militares cubanos, me parece que Cuba publicaba la lista, ¿no? Realmente hay una cosa que hay que analizar. Los propios venezolanos han sentido alegría. O sea, ¿cómo estarían para que sientan alegría para que este personaje desaparezca de sus vidas? Eso es lo que hay que pensar. Hay que pensar todo el daño que ha hecho tanto este señor como el anterior. Yo creo, perdón, no voy a interrumpir a nadie, la verdad. Ya. Pero creo que hay una cosa que hay que pensar antes de empezar a hablar. Primero, lo que decimos tiene que ser constatable y real. Si no, yo no hablo. Es decir, tú dices, este hombre ha violado no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la ONU, un montón de denuncias. Bueno, vamos a ver las que tú dices, cuenta cuáles son, da una constatación fiable de lo que estás hablando, porque si no, yo puedo decir también lo mismo de otros personajes. No, vamos a ver. Yo puedo decir que Donald Trump está en la lista de Epstein. La ONU, ella mismo tiene 37 condenas del régimen de Maduro. Entonces, si ya nos cargamos la ONU,
pues entonces apague y vámonos. La ONU es la primera que lo ha hecho. Lo que es el convenio de Bolonia sobre derechos humanos. Lo conozco. Pues actúa. Vamos, no sé cuántos he visto, que eran 57 denuncias contra Maduro, pero es que los propios. Hasta la propia Colombia denunció a Maduro por ser el presidente del cartel de los soles y todo lo que le estaba conllevando a ellos. Si es que no lo estoy diciendo yo, está ahí. Y luego robó unas elecciones de manera descarada que parece que no pasa nada. Igual te digo, lo de robar unas elecciones lo dices tú como alegremente. No la robó. También. Teníamos las actas. ¿Dónde están las actas? Las actas las teníamos. Claro. Ellos fueron las que no las presentaron. No me gustaría, porque realmente, claro, las elecciones de Maduro y el papel de Maduro, bueno, pues es algo de lo que ya se habló en su momento electoral, pero a mí me gustaría avanzar un poco, porque si no, no vamos a avanzar en la tertulia, porque una cuestión es, bueno, pues el personaje Maduro, estamos viendo, lógicamente, bueno, pues alguna gente que le puede apoyar, otros que están de facto, como la gente que ya no está viviendo en Venezuela y salió del país, lógicamente rechazan el régimen de Maduro, pero me gustaría ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que ocurre hora después? ¿Cómo va cambiando también la percepción del propio pueblo venezolano cuando ve que, bueno, en principio Donald Trump va a dirigir un poco los designios de lo que es el país, va a controlar el petróleo y en vez de apoyarse en figuras más reconocidas por el pueblo venezolano, como puedan ser, bueno, pues los principales líderes de la oposición, parece que, no sé si acertadamente o no, se apoya en esta persona que ahora mismo es la presidenta de Venezuela, la que está llevando un poco las riendas. ¿Cómo va cambiando la percepción de ustedes una vez que ven que quizá no ha venido a restablecer esa democracia como inicialmente quizá podrían haber pensado ustedes? Realmente este es el paso que debió haberse dado y es el que está dando y es el que estoy seguro que va a ser asertivo. Porque el Nicolás Maduro o el régimen como tal, no es solamente él. El régimen como tal, son muchos que están ahí adentrados en el poder, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si nosotros en este momento que sacamos a Nicolás Maduro, colocamos a María Corina Machado, o en este caso a Edmundo González, ¿verdad? Que es el presidente legítimo. Todo ese entorno que tiene allí, que es militar, legislativo, ejecutivo, todo lo que está allí, él no va a tener un control. Cuando Trump dijo que ellos no tenían un control dentro de Venezuela, es porque no tienen un control sobre esos ítems como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Hizo o dejó en su ilegitimidad ahora a la vicepresidenta, porque ahora podemos decir que en Venezuela hay cuatro presidentes, 2 ilegítimos, 1 internacional y el legítimo que está fuera del país. Entonces, está el ilegítimo preso, la vicepresidenta, que es ilegítima también, ahora es la presidenta. Donald Trump es el presidente encargado, por decirlo de alguna manera, o por lo menos el que está coordinando la situación, y el presidente del mundo que está aquí en Europa. Entonces, ellos están con un lineamiento, ¿verdad?, en el cual quieren primero estabilizar, y se está viendo, porque ya se ordenó el cierre de los centros de tortura. ¿Qué pasa? Tienen el control. Estados Unidos tiene el control. Ahorita, hace poco, vi un video de Diosdado Cabello, en el cual el tono de voz ya lo bajó. Ya lo bajó, ¿por qué? Porque entiende que está en la mira de la DEA. No como venezolano, no como director de la paz, como él dice, del Ministerio de Interior y Justicia. No. Él está en la mira como un narcotraficante, como un terrorista, igual que como lo estuvo Maduro, y así como están otras personas que integran ese régimen como tal. Por eso, muchas personas, por supuesto, dijeron, sí, pero ¿por qué si sacó a Maduro no metió a María Corina? Ok, como le dije, hay muchas perspectivas, las personas, cada quien tiene su manera de ver las cosas. Yo estoy ¿cómo se llama?, contento y creo en ese sistema como lo está generando, ya que hasta el día 2 de enero, muchas personas que querían ver a caer a Maduro no lo pudieron hacer. Yo no sabía
si iba a poder verlo, y lo vi con mis ojos, lo viví. Puedo decir, yo viví ese escenario. Y eso para mí es una alegría. Así no llegue al momento en que suceda todo lo demás, pero ya ahí es un paso. Es el primer paso que hemos estado esperando desde hace muchos años. Entonces ya por ahí tenemos por lo menos lo que es el avance. Sí, pero solo una puntualización. Claro. Evidentemente, yo creo que lo deseable es sacar las actas y decir, Edmundo González es el nuevo presidente, punto. Y que se haga lo que se tenga que haber hecho cuando hubo elecciones, es decir, publicar las actas y ver, hay un presidente legítimo. ¿Cuál es el problema? Que tienes razón. Ahora mismo Venezuela, y no solo Venezuela, sino países sudamericanos, que como me paso media vida ahí, los conozco muy bien, pues aquello está lleno de guerrillas, de grupos de narcoterroristas, también grupos que vienen de Colombia, grupos que vienen de otros países, y ahora mismo es evidente que si tú llegas y pones ahí a Edmundo y a María Corina, duran 2 minutos. Vamos a ser un poco realistas y a conocer un poco lo que es la geopolítica de Sudamérica. Totalmente. Es decir, se los carga en 2 minutos, porque ahora mismo el país no está preparado para una transición real a una democracia. Eso es lo que creo que mira, ahora, confiar en los que han llevado a ese régimen, pues yo tengo mis dudas y yo creo que no puedo autorizar esa manera. Es evidente que esto había que haberlo hecho de otra manera, que había que, por parte de las fuerzas internacionales, había que conseguir esas actas y decir, este es el presidente y esta es la transición. Y no se ha hecho, no se ha hecho. Claro, pero es que se ha aguantado hasta este punto, que ya era un punto en el que no se podía mantener. No podemos tener presos políticos, no podemos tener... Pero justifica la intervención de un país como Estados Unidos, ni siquiera no tenía Donald Trump ni siquiera el aval del Congreso para actuar en Venezuela. ¿Me puedes decir qué ha hecho las Naciones Unidas para que se sepa el resultado real de las elecciones? ¿Qué ha hecho para que todo lo que ha ocurrido después con la toma de 1.454 presos políticos no se haya producido? ¿Qué ha hecho? Es que eso tenemos toda la culpa. Nos llenamos la boca de derechos internacionales y la gente allí vive cada vez peor. Y esto es así. O sea, es que yo voy a Venezuela y tengo que ver como a una TCP, una azafata de British, la asesinan en el hall es que la han asesinado. Es que aquello es, de verdad, no podíamos, ese país no puede aguantar más esa situación. Ahora, ¿que esto es lo deseable? Pues claro que no. Ni es deseable que un país entre allí saltándose el derecho internacional con la excusa de que ya se había saltado el derecho internacional. ¿Y justificable, Miguel? No justificable. Vamos a ver, evidentemente justificable. Evidentemente, el que la DEA detenga a un narcoterrorista me parece ilícito. Ahora, la desgracia es que haya tenido que ser en estas condiciones. Pero igual que al mexicano, me parece muy bien, detengan a usted a este señor, se lo llevan a Estados Unidos y lo juzgan, porque se supone que además el abogado que ha cogido es el abogado de Wikileaks. Ahora veremos a ver que se defienda. Si de verdad es inocente, tiene al mejor abogado, que por cierto, no sé cómo va a pagar, porque era tan bueno Maduro que resulta que ahora los suizos han cogido 10.500 millones de euros. 10.500 millones de euros los tenían cuentas en Suiza. Y han dicho que van a ir para los... ¿Cómo consigue un presidente que dice que cobra 2 petros sí, y tiene 10.500 millones de euros en una cuenta en Suiza? Solo ¿Qué hace con un patrimonio? ¿Qué lo ha hecho? ¿De sus negocios? ¿Cuáles son sus negocios? Hombre, es que tenemos que ser un poco lógicos. Eso sí que son hechos reales. Y Suiza ha dicho, me parece muy bien, congelamos esto y se va a utilizar para la reconstrucción del Estado venezolano. ¡Ole los suizos! Eso es lo que hay que hacer. Esas son las medidas que hay que hacer. Yo no hay justificación posible. No hay justificación posible de ningún tipo por intervención de ese tipo. Es decir, que un país se arrogue a sí mismo sin contar con nadie. Bueno, no sé si un país, porque el aval del Congreso no lo tenía. Una persona. Lo del mexicano fue en el aeropuerto. Claro. Ok. ¿Qué teníamos que esperar? Que Maduro dijera, sí, voy a salir ahora. Y mientras tanto, si pasan 50 años más, esperamos a ver si Maduro nunca salió y ahora está otra persona allí y seguimos, así como está Cuba, tal cual. O sea, por eso es tener una realidad. Yo lo que digo es que cuando uno habla de regímenes políticos, tiene que ser muy cauto, porque cuando los occidentales hablamos de democracia, yo soy occidental, soy africano, claramente, y occidental. Hablamos de democracia, hablamos de nuestra democracia. Okay. Dígame cómo lo fuese hecho usted. De nuestra democracia. Usted como... Yo lo que digo es que la democracia es un sistema de gobierno tan válido o tan no válido como otros cualquiera.
Ok, cuando hay democracia, cuando hay democracia. No es el único sistema de gobierno. Claro, no es el único. Ni siquiera de los mejores que funcionan. Claro, pero cuando la hay. Entonces, cuando la hay. Ahora mejor la Vamos a dictadura. dejarle a Juanmi que se explique, por no favor. Se puede decir, porque vamos a ver, no se si puede no- decir que quiere mucho y malo, poco y bien. No. No solo hay dos sistemas, democracia y dictadura, hay más. Hay más, ¿eh? Hay más. Hay socialismo, hay marxismo-comunismo, hay reinados, hay que conviven en el mundo. Uno, tanto democráticamente, los demócratas como los socialistas, como los comunistas, como los reinados, funcionan bien y funcionan mal. Todos funcionan bien y funcionan mal. No hay ningún Estado democrático que funcione bien, perfecto, ningún Estado de otro tipo de régimen de gobierno que ¿Y funcione. los 40 años de franquismo los justificas? Estoy diciendo justo. No, porque vamos a ver, el marxismo y el comunismo está impuesto a la fuerza. Pero por bueno, el uso pero de la ¿quién- fuerza. pero Es decir, quién te dice eso a ti? Dime quién un te dice Estado eso a ti? marxista que no se haya impuesto por la fuerza y que haya funcionado. Uno, porque yo no lo conozco. Pues bueno, yo te puedo nombrar ¿Sí? varios. Sí. Por ejemplo, Irán, Corea del Norte, sí, yo puedo decir Claro, muchos, fantásticos. Lo que pasa es que normalmente... Y no hablemos de China. Claro. Porque si hablamos de China, de todo lo que ha pasado en Tiananmen, en todo lo que ha pasado históricamente, pues hombre, hay una cosa muy clara. Yo creo en el socialismo que es elegido por el pueblo. Si elige, Claro, como claro, es aquí, claro. no me guste o no, a mí no me gusta el Partido Socialista. Lo he elegido porque el sistema electoral español, no porque había ganado las elecciones, porque aquí ni siquiera había ganado las elecciones el Partido Socialista, fue la segunda fuerza más votada. Pero como tenemos el sistema que hemos elegido nosotros, pues ahora mismo está un presidente Bueno, socialista. déjame Pues bueno. terminar el razonamiento para no irnos del tema. Para irnos del tema. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU se crea como el garante de la paz, de los derechos humanos, ¿no? Se hace un montón de comités de todo tipo, a la infancia, a la educación, a la salud, a la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? A lo largo de estos últimos 50 o 60 años, después de su creación, se ha ido debilitando por la inercia mundial hacia la derecha y hacia la ultraderecha. La inercia mundial lo vemos en Europa. No hay ningún país europeo ya que no sea de derechas o ultraderechas. Prácticamente ninguno. Ni siquiera España, ¿eh? Porque en España entre el PSOE que se puede considerar de centro-derecha, y perdón a todos mis amigos, y perdón a todos mis amigos socialistas, pero realmente pueden mirar Francia, Italia, gobierna la derecha y la ultraderecha. Si nos vamos a Sudamérica y a América del Norte, prácticamente igual. Si nos vamos a Asia, menos 2 o 3 países, prácticamente, y en África, todos los movimientos libertarios son arrasados por el nuevo orden mundial que no es de ahora, no es de cuando Trump entró en Venezuela. Viene gestándose desde hace ya varios años, claramente. Y un problema de hegemonía, claramente un problema hegemónico. Trump lo que hace es dar la cara y decirlo abiertamente. Yo quiero que toda lo que está a mi alrededor esté bajo mi mandato. Eso incluye desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Bajo mi mandato, bajo mi hegemonía. Que dependan de mí, que me compren a mí, que hagan lo que yo diga. Y además lo dice públicamente. Y los venezolanos y las venezolanas, el pueblo venezolano, se da cuenta cuando se lleva a Maduro y se ponen todos contentos que a Trump le importa un pimiento el pueblo venezolano. Lo mejor era que se quedara. Le importa un pimiento. No. Le importa Lo un que pasa es pimiento que- al pueblo lo que pasa venezolano. es que es muy fácil. Pero dejó el chavismo. Claro, No, pero lo vamos que a ver, pasa es que es muy hombre, fácil tú tienes razón en una cosa. Si el opinar Partido como- Socialista es de derechas, evidentemente el 95% del mundo es de derechas. Las políticas de Europa no me digas que son de derechas, colega. Vamos a Las ver. políticas de Europa... Vamos a ver, si ya el en la Partido que- en la Socialista, que pues está- para mí, en la que está el partido- me parece que el en Partido la- Socialista, la deriva que está tomando, incluso de extrema izquierda, pero Por yo lo tengo supuesto más que claro sí, que el agua. por supuesto que Pero sí. además, el nuevo orden mundial que viene establecido, está claro que, ¿por qué la gente precisamente dice que tira hacia la derecha o ultraderecha? Porque realmente no está tirando a la ultraderecha. La ultraderecha saca un margen de votos. Lo que pasa es que tal y como hemos estructurado precisamente el sistema de mayorías, son resolutivos. Pero la ultraderecha como tal Estamos no hablando gana. de los organismos internacionales. Sí, sí. Yo creo que es importante ese punto. Sí. ¿Qué Yo papel decía juegan? que ¿Qué papel tienen que que ha ido jugar? ¿Sirven perdiendo para todo papel. algo? Bueno. ¿Sirve la ONU para algo? Si no Hasta se cumplen ahora- sus resoluciones, como pasó con la ¿Sirve el de derecho ahora solo internacional para articular reuniones. medidas que nadie Solo vela por su hasta ahora- cumplimiento? hasta ahora ha servido para reuniones y para firmar sentencias, o sea, sentencia no, porque, o sea, solo para decir ¿no? sí, estamos de acuerdo, mira, sí, estamos en contra, pero no han hecho nada. No han, La Corte Penal Internacional. No, pero no sé, con- la Corte Penal Internacional, por cierto, quiero recordar que
tiene una orden de búsqueda y captura contra Maduro. Eso es así, o sea, no me lo estoy inventando yo. Sí, contra Netanyahu fue a Hungría y no pasó nada. Claro, pero sí, También, pero, pero- Ya ves tú, pero- ya ves pero tú. realmente- Como al si final- nada, al final, como si mira, nada. Al final, mira que yo te Como digo si una cosa, nada. que yo no soy trampista para nada. ¿eh? El que Yo creo dirigía- Trump, el que dirigía- Trump, mira, yo creo que yo tengo un gran concepto de Estados Unidos. Después de España, el país que más cariño le tengo es Estados Unidos, porque me ha acogido, porque me ha dado formación, entre ellas militar, y le tengo un gran cariño a Estados Unidos. Porque Estados Unidos, aquí cuando hablamos de Venezuela, es como si yo a este señor le quiero estigmatizar por ser venezolano comparándolo con Maduro. Por favor, no tiene nada que ver. Es decir, una cosa son los líderes y otra cosa es la población. La población americana ha demostrado, primero, una integración de la inmigración ejemplar. Es decir, no puede haber un país que haya acogido a más inmigrantes en el mundo Pero que está Estados Unidos. la población americana, realmente avalando lo que ha hecho Trump El cuando problema- no ha conseguido, no ha necesitado sí. el aval del Congreso. Parte sí. Quiero decir, podemos decir que ha actuado en nombre del pueblo americano. Voy a matizar. El aval del Congreso no lo necesitaba porque, por eso es lo que yo antes te decía con el tema de la DEA. Ellos lo han camuflado. Porque, claro, Lo ha evidentemente, si tú burlado, vas al no lo Congreso necesitaba, a decir, no, lo ha burlado. No, vamos a ver, si yo llego al Congreso y digo voy a intervenir el día 3 de enero, pues ya no voy a intervenir nada, porque todos los sistemas Pero voy a de intervenir vigilancia- Venezuela cuando ya lo has anunciado durante No, hace mucho pero vamos a tiempo. ver, ahora mismo, Pero por ya ejemplo, sabía, todas ya las sabía. resoluciones, todo lo que haga Trump a partir de ahora, todo tiene que contar con el aval de la Cámara de Representantes. Él lo que ha hecho es, tengo una orden de búsqueda y captura por Maduro por parte de la DEA y se lo he facilitado. Eso es lo que él ha dicho. Que a mí no me parece bien, insisto, no es lo deseable. Pero es solamente una detención para llevarlo a la Corte de Nueva York como narcotraficante. Eso que quede claro. Que ¿Es la excusa el narcotráfico? ¿Hay algo más? Habla Juanvi, pues claramente de un afán imperialista, de dominio, No. de hegemonía del mundo, de dibujar ese nuevo orden porque yo- y de tener un papel protagonista. También digo una cosa, y además ahora si quieres enlazo un poquitín con lo que pasa en Groenlandia, que evidentemente Ahora él no iremos va a también. invadir. no Ahora va a iremos invadir- a Groenlandia también. No va a invadir Groenlandia. Vamos a dejar claro, quien invade hace muchísimos años Groenlandia es Dinamarca. Dinamarca, cuando nadie tenía ninguna importancia, invadió y, por cierto, a todos los indígenas casi los exterminó. Eso es una cosa que hay que decirla claro. Después hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, durante 5 años, Groenlandia está bajo la tutela de Estados Unidos. Los habitantes de Groenlandia son los primeros que le piden que haga el sitio donde está, que le custodie del imperialismo ruso en este caso. Le dice, ojo, que estos quieren acabar con nosotros. Y de esta manera, Estados Unidos, a petición del pueblo de Groenlandia, pone 17 bases, ahí que yo he estado muchas veces en ellas, 17 bases porque se sienten amenazados. Ellos, hay que recordar que es el primer país que es más soberano, porque no depende de Dinamarca, que fue el primer Brexit de la Unión Europea, quiero recordarlo. Perteneció a la Ellos Unión en la Europea. Unión Europea y llegaron y dijeron, perdonen, pero no. No vienen aquí a esquilmarme mis caladeros de pesca y no quiero ser de la Unión Europea. Y se salieron de la Unión Europea. Luego, no tiene ninguna jurisdicción en Europa sobre Groenlandia. Quiero recordarlo. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Pues que con el deshielo que se está produciendo, que es verdad, hay 3 meses en el que todo el Ártico se está convirtiendo en un corredor. Y a partir de ahí, pues ¿qué ha pasado? Pues que lo han aprovechado los rusos y los chinos para empezar a poner submarinos. ¿Y qué ocurre? Que la población de Groenlandia dice, ojo, que estos me quieren invadir. Claro, ¿qué pasa con Trump? Que Trump, como siempre, y lo voy a decir así, peca de bocazas, pues dice, pues es que si no me lo anexiono como sea. No, vamos a ver, no estamos hablando de eso. Hay que recordar que en julio de 2025 llega el gobierno de Groenlandia, que es autónomo con Estados Unidos, llega a un consenso para que haya más protección militar que la piden los ciudadanos de Groenlandia para evitar una invasión por parte de China, que es lo que ellos temen, porque los rusos ya parece que los temen menos, pero sobre todo los chinos. Y entonces simplemente llegan a ese acuerdo, y ese acuerdo está escrito. Lo que pasa es que Trump llega y como siempre están bocazas, que yo creo que ese es el grandísimo problema. Que por hacerles un favor a los groenlandeses... No, pero es que ellos quieren ser un Estado asociado, ya lo han dicho. No. James, te estás Y a sonriendo. los venezolanos, y a los colombianos, y a los chilenos, y a los argentinos, y a todos los conos sur. O sea, eso es lo que quiere hacer Trump. La hegemonía y los recursos materiales son lo único que pretende el Estado norteamericano. Claramente imperialista, y más ahora con este gobierno, claramente imperialista y más ahora con este gobierno, que además no se cortan de decirlo, lo dice públicamente, no es una cosa que lo diga yo, lo dice públicamente cada día.
sea, eso vaya a la ventana del Pero foro. es y- que si es por ser cara dura y porque dice las cosas públicamente y como dice el compañero, es un bocaza y todo eso, Maduro ¿Qué muchas es lo veces... que lleva, a su juicio, a Donald Trump a intervenir en diferentes países o a anunciar la futura intervención? Hablaremos también de Colombia no y lo de veo Cuba. de esa manera, no lo veo de esa manera, ya ¿Qué que es lo que le ahí mueve? no ¿Cuáles hubo son los una intereses invasión que en busca? Venezuela, ahí no hubo una invasión en Venezuela, sino una operación militar en la cual simplemente buscaron al objetivo que era... Ahora, Relacionado con el narcotráfico. Más nada. Ahí no hubo en ningún momento, ni siquiera duraron más de 2 horas en Venezuela, como tal. O sea, que eso fue una entrada y salida. Ahora, una invasión, ¿a qué se refiere? Cuando entran, se quedan allí y, ¿cómo se llama? Dominan lo que es toda la parte militar, lo que es toda la parte... Y el petróleo también. Ok, pero el petróleo, ¿quién lo está dominando? ¿Quién? O sea, mucha gente dice, no, porque Trump lo que quiere es el petróleo. ¿Y qué quieren los chinos, los iraníes, los rusos, los cubanos? ¿Qué quieren? ¿Cómo se llama? ¿El queso guayanés? No, ¿verdad? Lo que quieren es, o lo que han tenido hasta ahora, es el petróleo. ¿De qué se han llenado los bolsillos todos esos sinvergüenza de la cúpula de este régimen? Con el petróleo. Allí, hace poco, se conoció que Tarek Asami, el que tenía un buque. Yo digo, ¿cómo tú tienes un buque? O sea, yo como un ministro, ¿cómo es que yo tengo un buque y yo comercializo petróleo? Yo pregunto, ¿eso es algo legal? En cualquier país, cualquier ministro compra un buque y lleva petróleo a Rusia. Juanmi. No, pero no te olvides, de que lo comercializa. Quien ha esquilmado el petróleo venezolano ha sido los chinos, los rusos y, sobre todo, lo más preocupante, Irán. Sí. Irán. Ese es el grandísimo problema, que recuerdo además que además hay resoluciones de las Naciones Unidas que no se cumplen, eso te doy la razón, en la que condena que toda la formación que tiene Hezbollah y tiene Hamas se ha producido en Venezuela. También tengo que recordar que Venezuela era quien protegía a todos los etarras cuando eran perseguidos, como pasó con de Juana Chao, que estaban a punto de ser condenados precisamente por terrorismo, huyó a Venezuela y estuvo viviendo en Venezuela oculto a la justicia no solamente española, sino internacional. O sea, esa es la realidad, eso es lo que está ocurriendo. Y ahora, el petróleo. Claro que Estados Unidos... ¿Qué es lo que mueve, Felipe? Porque él ha sido muy claro. Sí, pero yo te digo que el petróleo, ahora mismo, lo que yo veo, ¿qué es lo que pasa con el petróleo? Ahora mismo estamos a 60 euros por más o menos el barril Brent, es un precio bastante elevado y ¿qué es lo que está produciendo la inflación totalmente en lo que está ocurriendo en todos los países Una pérdida occidentales? del poder ¿Por qué? adquisitivo por Porque parte de las realmente familias. Vamos a ver lo que hace la economía americana y así entendemos un poquito. La economía americana ahora mismo, precisamente, es curioso que llegue a la derecha e intente facilitar las cosas a la gente, es así. Y dice, a la gente rica. No, a la gente rica no, a los trabajadores, porque precisamente tenemos un país donde no da ejemplo precisamente de cómo viven los trabajadores y cómo viven ellos. Y solamente me vivo con los que se me gastan 300 euros en una noche vieja y tienen a los empleados muertos de hambre. Pero a lo que voy. Estados Unidos llega ahora mismo a tener una restricción de capital que le estaba penalizando a las empresas y estaba bajando el ritmo de empleo y se iba a crear paro. ¿Qué es lo que hace la FED? Que no tiene que de tan, que se han enfadado mucho con ellos, han estado peleados totalmente la FED con Estados Unidos. Lo que hace primero es empezar a bajar los tipos de interés, como ya sí lo había hecho Europa, e inyectan una cantidad importante de dólares en el mercado. ¿Esto qué conlleva? Inflación. ¿Qué manera tienes tú de corregir la inflación? Porque no nos olvidemos una cosa, aquí hacemos mucho por ecologismo, por los vehículos eléctricos, pero todos los víveres que se transportan son aéreos y por barco, que todo utilizan combustibles fósiles, porque de momento no tenemos tecnología ni para tener barcos eléctricos ni aviones eléctricos. Por suerte o por desgracia, es así. Y entonces, eso es lo que hace... si tú coges el petróleo de Venezuela con beneficio para los venezolanos y en vez de desviarlo a países como Irán y todo eso para favorecerlo, lo metes en el mercado para que se favorezca al pueblo venezolano, lo que estás haciendo es que hay más oferta, va a bajar el barril de Brent y van a bajar las inflaciones en todo el mundo. O sea, es que eso es de economía básica totalmente. Y eso es lo que a la gente le va a conseguir que cuando vaya al mercado, en la que además aquí me viene muy bien lo de precisamente Canarias, porque nosotros dependemos mucho del barco y del avión.
el grandísimo problema que tenemos con la cesta de la compra en Canarias Logista. es porque todo el transporte viene con combustibles fósiles y el barril de Brent se ha disparado hasta por encima de $100, no nos olvidemos. Precisamente por la escasez que estaban creando países que sí que controlan el mundo, es decir, ahora no meto petróleo en el mercado, sube el petróleo y dejas a la gente desabastecida. Eso es así. Claro. Eso sí que es una... Por lo menos usted comenta que el imperialismo y el capitalismo es para hacer rico a los ricos. ¿Y que hace el socialismo? A los pobres. A los pobres los ha hecho más Mira, pobres. no, porque en Venezuela no, eso se ha visto no y quiero- ahí, ¿cómo se llama? No quiero, Ahí- no quiero ser abogado del diablo, pero Eso es te voy a importante, recordar eso un es dato, importante. te voy a recordar un dato estadístico que puedes comprobarlo cuando quieras. Ok, quiero escucharlo para... En los primeros 11 años del gobierno de Hugo Chávez Frías, Ok, sacó de la pobreza extrema, sería gente que vivía en la selva del sur, en la frontera con Brasil y con Colombia, al 30% de la población. eso fue lo que dijo. No, eso fue lo que hizo, lo puedes constatar, ¿eh? El 90% actualmente, hoy, Desde- escucha, el 90% de la alimentación que se consume en Venezuela se produce en Venezuela. Mira, Eso lo son primero datos- que hizo Chávez, esos son lo datos- primero que hizo esos son Chávez, datos para que tenga una idea, para que constatable. tenga una idea. Es decir, la lo Unión primero Europea, que hizo Chávez, espera. La ONU reconoce que el país que más pronto, en menos años, ha sacado a gente a pobreza extrema es Venezuela. Todavía hoy en día, ¿eh? hoy en To- día. todavía hoy en día. ese es Lo el reconoce. país Lo con- Pero ese es el con país... mayor No, grosor perdona, de es el sectores. segundo después de Cuba. Claro, después de Cuba, claro que sí. Porque lo de Cuba ya no tienen ni para mira, lo comer, primero ni que agua, hizo- ni lo electricidad, primero que ni hizo tienen para Chávez. comer. Nos ha faltado, lo cierto es que habíamos invitado a una cuarta persona para que estuviera un poco la mesa más equilibrada, pero, Claro. pero Mira, bueno. lo No, primero yo que no hizo quiero ser abogado del Chávez, diablo, ¿eh? está. Yo no lo quiero ser abogado del primero que diablo. hizo Digo Chávez datos. en- Pero, hombre, al yo los llegar al datos- poder si no datos tiene- claro. fue Pero que me digas que Venezuela no Robar. está en pobreza extrema, a mí me sorprende, ¿eh? claro, es que Pero vamos a ver, es que yo estoy yendo a mucho a Ya- Venezuela ya a Cuba van y lo varios veo. Hay más, Ya van hay más varios pobres en puntos Estados en Unidos los cuales- que en Venezuela. Hay más pobres en Estados Pero Unidos si que en yo, Venezuela. yo te voy a decir una cosa, mira, de verdad, Pero es que no lo Así puedes de claro, comparar ¿eh? con Así- así de cantidad cla- así de claro, ¿eh? ¿Cómo lo Y- y- comparas y- con la y con- y cantidad con de índice- población? no, lo puedes no, comparar, con índice- compáralo índice. con su mismo Tanto- consumismo. tanto- Vamos, A ver, vamos a yo- tratar yo la de verdad ir es un que me poquito resulta- más allá. Europa, ¿qué papel va a jugar? ¿Qué, va a pintar algo? ¿No pinta? De ¿Tiene momento alguna ninguno. autoridad? De momento ninguno. ¿Dónde está situada en ese Si hasta tablero que ahora se no está han hecho dibujando? nada. Estamos hablando, bueno, de China constantemente, de Rusia constantemente, de Estados Unidos, de lo que va a ser, bueno, pues todo América. ¿Qué papel va a Europa de momento es jugar que no se ponen de Europa? acuerdo. Europa como tal no se pone de acuerdo. Estamos en medio de donde estamos. Lo que tú decías del nuevo orden mundial, yo te quiero tranquilizar y como experto, no va a haber ninguna guerra mundial ni nada por el estilo. Hemos vuelto a una cosa que se llamaba Guerra Fría, que funcionó bien, por cierto. No nos olvidemos que la Guerra Fría evitó una mayor guerra. Es decir, la Guerra Fría es... se arman tanto dos bloques como ocurrió, que los dos tenían miedo a invadir al otro, infligirse. a meterse con el otro. Eso se llama disuasión militar. Y hay una cosa que esto es más viejo que de la historia, que es de lo que es la historia militar, que es cuando un país baja sus ingresos, lo que invierte en defensa, es que sí que es invadido, porque es que no importa absolutamente para nada su invasión. Cuando tú tienes un ejército fuerte, no tiene ningún problema. Ahora mismo Rusia lo ha dicho muchas veces, si es que no tengo rival en Europa. No lo va a hacer tampoco. Si Rusia no lo va a hacer, pero dice... Y debe Europa armarse, lo digo porque, claro, esto significa que parte de los presupuestos, ahora que comenzamos ejercicio, una parte se destine, pues no a educación o a sanidad, que estamos muy acostumbrados en Europa y en países como el nuestro, sino, bueno, pues una parte más importante de lo que ahora se dirige ya para ese armarse por si acaso o para defenderse uno de esa forma disuasoria. ¿Tenemos que ir hacia ahí? Pues yo te voy a hacer una pregunta. Con este orden mundial ¿tú que invertirías tenemos... en tu casa en poner una alarma? Yo no, pero mira, Pues tú no, pues entonces, una cosa. Pasará lo que La pase. Unión Europea, en los exilios cuando eran siete países, nació para defender la democracia, los derechos humanos, la paz. Para eso nació. La deriva nos ha llevado a volver. Yo diría que si los países fueran como realmente deben ser, deberían volver al antiguo nombre y llamarla
se llama la Unión Económica Europea, UE, me parece que se llamaba, porque realmente para otra cosa no sirve. No, eso es Comunidad mercado Económica. Mercado Común Europeo, algo así. Se hace- Me Económica acuerdo Europea. del nombre. Se hace Es decir, para eso es lo único que sirve, porque como garante de la paz, los derechos humanos, ha fracasado totalmente. Si no son capaces de articular ningún tipo de medida, de protesta conjunta para ayudar a los pueblos, a los pueblos realmente que están sufriendo vulnerables, están sufriendo la agresión imperialista de todos los imperios. Por tanto, no tiene ninguna validez. El funcionamiento torticero de la ONU, con las dos cámaras, con la primera Cámara de Representantes, la primera Cámara de la Asamblea General, que no obliga a los Estados, en cambio el Comité de Defensa, que sí obliga a los Estados, que está compuesto por 6 miembros continuos, más unos cuantos que se han cambiado cada 6 meses, pues resulta que hay 5 países que tienen derecho al veto para lo que les da la gana. Así de claro, no tiene ninguna cortapisa, no hay ningún criterio, sino para lo que me da la gana. Habría que ir tratando de construir otro tipo de organismos. ¿Cómo se podría articular en un futuro para luchar más contra el cambio climático y no para, pues para evitar los conflictos entre países y realmente tratar de solventar cuestiones que como humanidad nos afectan? De todas maneras, una cosa que no hemos sido capaces, vuelvo a lo mismo. Lo que ha pasado en Venezuela, cuando llegan las elecciones, es una cosa, y esto es un criterio objetivo. Vamos a ver, la Unión Europea no reconoce a Maduro como presidente, eso es así. Tampoco lo reconocen la mayoría de los países sudamericanos, ni siquiera los propios aliados de Maduro, que ya se les empiezan a dar la vuelta a decir, pero vamos a ver, que ahí no se han producido elecciones legales. Propio Estados Unidos no lo reconoce como presidente. Entonces, a mí cuando dicen, han secuestrado a un presidente, me hace mucha gracia. No han secuestrado a un presidente, porque no había presidente. El presidente está en España. Debo recordar, aquí el único presidente legítimo para mí es Edmundo González, que ha ganado unas elecciones democráticamente. Saliendo de Venezuela, porque estamos mirando también otros países, lo citabas anteriormente, Miguel, Cuba, Colombia, también qué puede pasar en Groenlandia. Llamabas a la calma diciendo no se va a intervenir, no va a haber una guerra. Hoy hemos tenido una prueba más. A mí el sistema Trump no me gusta, pero hay que reconocer que le funciona. Es decir, Trump llega en un avión, amenaza a Petro de Colombia y hoy han estado una hora y dice, vamos a llegar a la paz y vamos a contribuir. ¿Por qué? Porque yo hay una cosa en la que sí que estoy de acuerdo con Trump y yo lo he visto cuando he ido a Estados Unidos, que es la lucha contra el narcotráfico. En Sudamérica tenemos un problema tremendo con el tema del narcotráfico. Está matando a muchas personas. A mí me parece increíble que haya estados que se estén lucrando con el narcotráfico. Y eso en Colombia parece que se apartó y ahora ha vuelto otra vez a la senda del narcotráfico, que ya digo que destroza muchas vidas humanas. Y una cosa, y Estados Unidos tiene un problema tremendo. O sea, hay ciudades fantasmas, como yo voy a Los Ángeles y San Francisco. Con el fentanilo, ¿no? Con el fentanilo, y no solo con el fentanilo, pero con el fentanilo es increíble. ¿Y qué pasa? Pues que es verdad que eso venía de Canadá, que ya se le ha puesto con el tema de las amenazas. Ya digo que a mí no me gusta el sistema Trump, pero amenaza. Luego afloja, pero se ponen las pilas. Y es verdad que ahora México también está controlando el narcotráfico y está bajando el índice de narcotraficantes. Y se podría hacer de otra manera, estoy seguro, pero realmente los organismos internacionales, que en eso te doy la razón, no están haciendo absolutamente nada para luchar contra un problema que mata a muchas personas como es el narcotráfico. No se hace nada. No se hace nada para que todas aquellas directrices que marca la ONU no se cumplan. Es que no se cumple ninguna. Eso, claro que tenemos un problema. Y hay que ver, y Europa tiene que poner las pilas, sobre todo porque poco a poco se está convirtiendo en la vieja Europa y se está quedando entre dos bloques, que por un lado están los rusos y los chinos y por otro los americanos, y está llegando un momento en el que yo la veo que cada vez tienen menos poder en lo que es la hegemonía mundial. No tenemos ningún poder, cada vez menos. Y se ha visto cómo Trump esa es la palabra. Claro. Lo acaba de decir, la hegemonía mundial. Claro, pero es que es así. El orden mundial. Estamos hablando de Venezuela, pero se nos ha olvidado, por citar también Ucrania, Rusia, esa intervención de Estados Unidos, también lo que ha pasado con Israel o lo que está pasando con el conflicto de Palestina. Quiero decir que no es la primera intervención que hace, sí que es verdad que de una forma tan directa, ¿no? de entrar y... Pero esos conflictos, hay muchos conflictos. Pero, ¿cuántos años? Evidentemente hay una cosa muy clara. El problema que tiene Oriente Medio muchas veces es religioso, no lo vamos a engañar.
Es decir, el choque que hay entre la religión judía y la religión árabe es el que ocasiona todo este tipo todos estos problemas, porque además, cuando llegas a los judíos ortodoxos, que los tienes en una parte, y llegas al fundamentalismo islámico, que son todos los extremos, pues claro, imagínate la que se puede liar. Eso ocurre ahí y tampoco hemos sido capaces de intentar articular. Hay Pues gente que Sáhara, dice, por ejemplo, 50 años del referéndum de Sáhara, que es una resolución de la ONU y no se ha cumplido, por ¿no? la religión, ¿eh? No es tan sencillo. allí hay muchos problemas. Sí, no, está claro que un porcentaje importante de esos problemas son la religión, pero no es el fundamental. El fundamental sigue siendo la hegemonía. Es decir, Israel llega allí y se hace dueño de todo aquello. Bueno, ahora está bombardeando el sur del Líbano. No salen los periódicos, no se dice nada, pero están bombardeando, se va al sur del Líbano. Se avisa a la población 3 horas antes, dice, márchese, vamos a bombardear, y lo bombardean por la cara. ¿Por qué? Porque dice que hay gente de Hamas. Pero no, de Hezbollah. En Líbano es el Hezbollah. En Líbano es Hezbollah. Que se han refugiado gente de Hamas en el sur del Líbano. Estábamos hablando de Europa, nosotros como europeos, ¿hacia dónde tendríamos que pedir a las autoridades, a nuestros representantes, dónde conducir, dónde vemos un futuro? Estamos en 2026, pleno siglo XXI, ¿qué futuro se vislumbra? Decía Miguel que no va a haber guerras como las conocíamos antes, vamos hacia una guerra fría. ¿Eso qué va a suponer en el día a día de la ciudadanía? No va a ser, yo sigo insistiendo, no supone absolutamente nada porque aquí nos creemos todo, ¿no? Es que un dron ha sobrevolado Polonia y Polonia ha amenazado. Eso es parte de la Guerra Fría, eso ha ocurrido toda la vida. Eso, yo recuerdo en la época de la Guerra Fría, no se produjeron guerras precisamente porque llegaban y hacían maniobras militares cerca, uno de Estados Unidos, otro de Rusia, y todos decían, joder, bueno, entonces la URSS, fíjate, que también hay una cosa muy curiosa, no hay un régimen más marxista que el de la URSS, y ningún país de los que se salió de lo que era aquel telón de acero ha querido volver y no quiere saber absolutamente nada de Rusia y de su régimen imperialista, que sí, ese sí que es imperialista, y de ese régimen marxista y comunista. Nadie. O sea, yo le pregunto a un polaco, a un rumano, a un húngaro, si quieren volver a ese socialismo, y vamos. Y además es que lo hemos tenido hasta en el propio Berlín. Y pregúntale a la parte vieja, digamos, de Berlín, la que tuvo el régimen comunista, si quieren volver, pero si saltaban la valla para irse del comunismo. Eso es una realidad, en Europa yo creo que lo que tenemos que hacer es unirnos, dejarnos precisamente de extremismos. No son buenos los extremismos, ni ultraderecha, ni ultraizquierda, ni populismos, porque ahora mismo con las redes sociales hay un poder muy importante que es el populismo. O sea, llega una persona diciendo cosas sin ton ni son y que no tiene y coge y crea la alarma social a base de las redes sociales. La alarma, porque la gente se lo cree. La gente se lo cree, que va a haber una guerra, que van a invadir, y realmente detrás de eso simplemente hay gente que quiere vivir de la política, que se oculta detrás de populismos, que los conocemos todos los que son, y yo he vivido en un populismo y sé lo que es. Se ocultan detrás de esos populismos, alarman socialmente a la población. Y no se hace ningún favor. Hablabas de Vox, yo he vivido en un populismo. Sí, Vox es un populismo absoluto. Yo tengo muy claro, vive de eso. Pero es que vive eso, igual que vive Podemos, vive del populismo. Yo no soy tan optimista como aquí mi compañera de tertulia. No es tan fácil llegar a ese acuerdo. No nos esperan tipos procelosos. ¿De incertidumbre? Sí, porque los que conocemos la historia y nos dedicamos a estudiarla, nos estamos presentando en unos parámetros muy parecidos a los siglos XIX y a los siglos XX, que produjeron miles de muertos, de guerra, de injusticia en la humanidad, y el estado actual del mundo al que nos dirigimos es el mismo que pasó a principios, las primeras 2 décadas del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX. Exactamente el mismo. Es decir, 3 o 4 potencias imperialistas que campan a sus anchas, y no hay ningún poder supranacional, ¿no?, que les haga... que no hay ningún poder. La única solución es la que pasó tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, que la población de verdad, la que es la población, la haga frente. Porque no hay otra. Es decir, él dice que no va a haber guerra. Mucho me extraña que Estados Unidos no intervenga militarmente. Como dice aquí Richard. No que va a haber un país, pero que si cualquier país se sale exactamente del guión que tiene ese puesto en su área hegemónica, si es lejos, dice, bueno, pero en su área hegemónica, inmediatamente, a
nivel económico, social, por las redes, la inteligencia, lo hunden en la miseria. Es decir, hay que recordar que tanto Venezuela como Cuba, que se ha nombrado aquí, como Irán, que se ha nombrado aquí, tienen un bloqueo económico por parte del mundo occidental terrible, que lo sufren, que empeora la economía. Si hacen ser pobre, tú no quieres, bueno, pues te vas a joder, perdón la Pero palabra. yo ahí digo una cosa. Si esos bloqueos, Bloqueo o sea, en yo he hecho en falta. bloqueo en Venezuela. No, ninguno No, ninguno Ahí que lo va. ha habido es una corrupción masiva, es lo que ha Claro. habido allí. No, Ahí ha ha habido, bloqueo. no, ninguno. Ahí, Pero, ahí usted puede ver, colega, ahí usted puede ver. estaba- Mire, No, las personas, no, las personas que están en la cúpula, en el régimen, tienen todo lo que quieren y piden lo que quieren. ¿Y si no, qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú Pero aquí? organismos Por ejemplo, internacionales realmente para que velen cuando se producen, por ejemplo, unas elecciones como se produjeron en 2024 con el tema de Maduro, tantísimas denuncias por parte de los principales líderes de la oposición venezolana, un régimen que se perpetúa en el tiempo de forma legítima o ilegítima. Tendría que haber organismos internacionales observadores realmente con credenciales y un aval para poder decir, bueno, esto vale, esto no vale. Es que yo lo que creo que... Eso es factible. Claro, sí. Es Es creo que factible, es la única porque solución. quizá Sí, es eso es lo factible. único que puede evitar La única solución que tiene haya Venezuela. países que intervengan de esta La manera, única ¿no? solución que tiene Venezuela es que de verdad, porque está claro que parece que al mundo González es una pena, porque sigo pensando, es el presidente de Venezuela legítimo que han Porque elegido no los se venezolanos. pudo Tiene el presentar, mismo- tiene Corina. el mismo rango de presidente que tenía Capriles, el mismo. Bueno. Sí, lleva otro por acá porque presidente. Pero yo sé creo que ganó las las elecciones. Pero lo dices tú. No, claro que lo digo. ¿Lo dices eso. tú? Ahí tendría que Lo dicen haber las actas. habido realmente un hubiese- organismo si que hubiese hubiera un dicho efectivamente, si hubiese un realmente... organismo que Porque- diría, no. Pero Hubo fue hubo- Pero un vamos a ver, organismo ¿no? autónomo, ellos mismos se Sí, claro, pero pagaron. Pero eso se ha cuestionado realmente también, tanto Maduro los nunca ha resultados, demostrado quiero con las decir que no actas se- que haya no. ganado las elecciones. Y en cambio, la parte contraria sí lo ha demostrado. Ajá. Pero bueno, independientemente de todo eso, mi esperanza es que realmente en poco tiempo, año y medio, haya unas nuevas elecciones democráticas en Venezuela. En Venezuela, año y medio. Sí. Tú eres, Sí, vive en el país de Yupi, me parece. No, ya lo verás. Ya lo veré. Por supuesto, Espero lo veré. verlo. Por Y en el supuesto que lo resto veré. del mundo, estamos hablando de Venezuela, pero ¿qué va a pasar con Colombia, con Cuba, con No, Groenlandia? yo con Colombia no creo que pase nada. De verdad lo digo. Porque además, yo viajo mucho a Colombia, pero es que hasta 3 veces al mes. Y ellos mismos están conteniendo a Petro. Es decir, ellos saben que Petro es un peligro para ellos mismos. Es decir, te lo dicen ellos. Dice, yo voto a Petro y para mí me está empobreciendo. Ellos tienen una situación de pobreza tremenda y lo que pasa es que ellos, Petro, que precisamente, habiendo sido como lo que ha sido otro terrorista, está muy acostumbrado a luchar contra esas cosas, pues baja el nivel cuando ve que la cosa se le está poniendo mal. Lo de Cuba sí que tiene muy mala pinta, pero tiene muy mala pinta porque, claro, cuando vas a Cuba ahora mismo no tienen alimento, no tienen luz, y luego le pueden que si el bloqueo, no es el bloqueo, es que es el expolio de un país No es el bloqueo, continuamente. no es el bloqueo. ¿Por Es que qué? ahorita- Porque Pues yo si ahora no, digo una cosa. si no es el bloqueo, ¿por qué Y ahora- por y qué ahora se me lo puedes ponen? explicar Si no es el bloqueo, ¿por qué se lo ¿Por qué? ponen? ¿Por qué Maduro tiene 10.500 Si no es el bloqueo, millones de porque, euros si no es el en bloqueo, ¿por qué Suiza? se lo ponen? ¿Por qué le ponen bloqueo a Porque si no, ¿por qué se lo ponen? primero. Porque si no podían ver que funcionaba un régimen distinto Pero ¿cómo va al a que ellos funcionar el quieren. régimen si Pero- no funciona en la vida? Pero bueno, funciona. No ha funcionado vale, nunca. te vuelvo a repetir Nunca. la pregunta. Si no es el bloqueo, ¿por qué le ponen el bloqueo? ¿Por qué el país que se Pero llaman si no es el occidentales, bloqueo. el Evidentemente, capitalismo mira, mira, imperialista vamos a dice, ver. no, esto lo bloqueamos. De entrada yo no es un bloqueo. espero que la ONU, inmediatamente de intervención americana, le ponga un bloqueo a América. Pero vamos a ver, ¿quién le Pero- pone los bloqueos? Porque los bloqueos comerciales, yo entiendo que Estados Unidos dice, pues bloqueo comercialmente es no establezco relaciones comerciales. Yo puedo Sí, ir a pero- comprar un supermercado que quiera o no. Me puede Sí, gustar pero le más ponen uno el u otro, bloqueo decir, diciendo que si esto le no. compran aquello deben de ser un bloqueo claro. Es decir, comercial, político, Pero- social, de todo tipo. Eso es una política imperialista. Bueno, Pero tenemos imperialistas, que, pero tenemos así de que claro. ir concluyendo, Vamos a otro tenemos que ir imperialismo concluyendo puro. difícil, vamos Cuba- hacia un Cuba es consenso una en la Unión tiranía Europea. absoluta. Eso lo dices Cuando eso lo dices tú. no eso es lo dices tú. posible, ¿no? El Eso lo dices consenso tú. aquí, quiero decir, fíjense entre las pocas personas que estamos y la Por diferencia, cierto, la déjame disparidad, decir ¿no? solo una cosa. de la una visión. cosa, Juanmi. un pequeño comentario. Me ha sorprendido mucho que en estos días, desde el sábado pasado hasta hoy, haya salido por los medios de comunicación estatales, provinciales, locales, de todo tipo, un montón de organizaciones venezolanas y no haya salido ni una sola chavista. O sea, me ha sorprendido. Digo,
Se ha salido, sí. Ha habido una manifestación, ha dicho, ha ido cinco. Que, no, pero yo digo, porque claro, nadie cree ya en pero eso. Me refiero a estas tertulias, opiniones, prensa, redes, la sensación de que empezar cualquier hasta personajes que se consideran de izquierda, nos ha que costado, se de izquierda. la verdad que tener la Richard nos ha costado, nos hubiera gustado un poco tener también, bueno, pues a otra persona equilibrando un poco por el punto de vista, siendo una tertulia con disparidad de opiniones, que es como nos gusta hacer las tertulias. En la opinión pública, incluso blanquear, edulcorar la intervención americana en Venezuela, diciendo, como fue a Maduro, y los verdad están contentos. Hay un anuncio de Televisión Canaria, que lo vi antes de venir para acá, que me puso los pelos de punta, colega. Es decir, sale una chica diciendo, déjenme que me alegre porque me han roto el corazón este régimen y al menos permítanme que me alegre. Ese es el anuncio que pone Televisión Canaria para esta noche hay una tertulia sobre el tema de Venezuela. Yo me quedo frío. Es decir, tú haces un anuncio de antemano poniéndolo ya lo que va a de lo que va a decir. No, pero yo de verdad, flipante, flipante. Y lo de las elecciones que se han por aquí varias veces. Es una táctica preconcebida del imperialismo. Lo hizo Trump cuando perdió las elecciones. Lo hizo Bolsonaro cuando perdió las elecciones. Lo hacen en España, en cualquier municipio, cualquier dice, no, es que tal y cual. Es una táctica ya ella. No, mira, la táctica. Necesitamos un organismo internacional fuerte que con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, la capacidad está, falta la voluntad. De todas maneras, a mí, hombre, yo de todas maneras tengo que decir de que he oído que el Partido Socialista de derecha ya hoy me sorprende. Yo realmente yo que conozco bueno, ahí intentando conciliar, Juanmi. Yo que conozco todo el mundo. El otro día me dijeron en Colombia una frase que me impactó y que yo segundo, lo siento, lo segundo. Dice, cuando la izquierda pierde las elecciones, trata de destruir el país. Cuando las gana, lo consigue. Y lo sigo pensando. Esa es la realidad. Esa es la realidad porque llevo todo bueno, pero una cosa es la voluntad de los ciudadanos, de izquierdas o de derechas, que eso es otra cosa, la voluntad ciudadana, que es mejor o que es peor, y para eso están las elecciones. Y otra cosa es, bueno, si hay pucherazo o no hay, cómo se gobierna y si realmente se está, bueno, pues trampeando. No, pero vamos a ver, yo tengo que recordar que hace poco Estados Unidos estaba con un gobierno demócrata que de izquierdas. Aquí tenemos un gobierno de izquierdas. Mira, yo puse al PSOE de centro derecha y él puso a los demócratas de izquierda. Hombre, los demócratas son de izquierdas, evidentemente. ¿Qué dice? Ah, no. Los demócratas estadounidenses son de izquierda. Sí, claro que son. Igual que el PSOE. Son de centro izquierda. Son de centro izquierda, pero son de izquierda. Pero es que ha gobernado el Partido Socialista en Francia. Es complicado buscar el consenso y la voluntad, pero hacen falta. Con la tecnología que tenemos hoy en día, si hubiera realmente voluntad, se podría controlar, no lógicamente, bueno, la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de los países para voluntad el sistema que prefieran, pero que se haga en unas condiciones que realmente, bueno, pues avalen y garanticen los procedimientos. Eso sería lo deseable. Claro, quizás está la voluntad, quizás hay quien lo quiera hacer, pero también hay personas o países que le benefician que no se que no exista, ¿no? De todas maneras, yo tengo que decir, y de verdad lo digo, que yo a Sudamérica lo veo poco a poco cada vez mejor. Y lo tengo que ser, y lo veo en Chile, y lo empiezo a ver en Argentina, guste o no, el sistema Milei están mejor. Sí. Porque claro, lo que tenían era tan mal. Está mejor Argentina. Yo viví en tenemos que ir concluyendo viví en Chile. Tenemos que ir concluyendo la tertulia y no le veo yo fin, sino que esto se va extendiendo como seguimos hablando. 2026, ¿cómo ven? Decía en año y medio elecciones en Venezuela. ¿Cómo ven el futuro, por lo menos próximo, de España y de la Unión Europea dentro del contexto global? Yo lo que veo que tenemos que ser, no es, vamos a ver, cuando yo he hablado de hegemónico, quiere decir que tú tengas capacidad de decisión. Porque claro, evidentemente, si tú la pierdes, que es lo que está pasando por la división interna, porque nosotros hay que reconocer una cosa. Cuando Europa está unida es una potencia. Cuando está desunida no somos nadie, porque realmente esto funciona así. Y no podemos, precisamente por estas diferencias políticas, no podemos pensar que todos vamos a vivir en un mundo de yuppie, que todos vamos a ser de un mismo bloque. Es imposible, porque lo estamos viendo. Rusia se libró de lo que era la URSS y sigue teniendo el mismo sustrato, Rusia. Y lo hemos visto lo que ha hecho con China, cada vez
va a ser precisamente más imperialista. Esa China imperialista sí lo tiene. Y además, culpa es nuestra porque le hemos dado toda la producción, los chinos han cogido absolutamente todo y por el tema de la economía están pasándole factura al resto de Occidente, poco a poco, en una manera imperialista. Y esos bloques, ya digo que son claramente, nosotros tenemos que tomar el que más, creo que es el occidental, que es el que más va con la forma de vida europea. Es evidente que es el occidental. Y luego ya digo que Venezuela era un peligro por Maduro y a mí solamente hay dos países que sí pueden ocasionar una guerra bastante cruenta, que para mí son ahora Corea del Norte e Irán. Estos sí que son dos países que a mí me dan mucho miedo en el contexto internacional porque realmente están gobernados por personas que esos sí que son capaces de apretar el botón rojo, como decimos, sin pensar en ninguna consecuencia. Y el resto, cuando hablamos de Trump, no nos olvidemos de que detrás de Trump hay miles y miles de asesores que saben perfectamente lo que están haciendo, que muchas veces ellos mismos se molestan de decir, no digas esas barbaridades, porque Trump muchas veces además influye en la economía, que es lo que yo comentaba antes. Cada vez que Trump da una noticia, la bolsa sube o baja con respecto a lo que él dice. Y eso, pero suben también las españolas. Si nos damos cuenta, la bolsa española y las bolsas europeas, incluso la bolsa japonesa, va en sintonía con lo que se decide de Estados Unidos. ¿Eso es verdad que puede haber una hegemonía económica? Claro que la hay. Claro que la hay. Es evidente. Juanmi. Yo digo, repito lo de antes, estamos en tiempos muy peligrosos. Muy peligrosos. Yo no creo que en un año y medio hayan elecciones en Venezuela, ni de coña, vamos. Ya dijo el proceso que iba a ser, estabilización, no sé cuánto, ponle 10 o 15 años, o que lo deje ahí en pantano y se marche, cuando haya conseguido todo lo que quiere. En cuanto a Europa, evidentemente no hay marcha atrás. Es decir, el proceso de derechización europeo está incumpliendo las bases sobre las que se fundó. Hay un artículo muy interesante de Antonio Sales Vieites que habla precisamente de eso, de cómo se fundó Europa, con qué preceptos y cuáles cumple ahora y incumple ahora. Están justamente en el lado contrario. Si no vuelve a respetar y vuelve a defensa de los derechos humanos, de la paz, Europa no sirve, no existe. No es que, ni siquiera existe. Solo mercado como la moneda común. Richard. Bueno, yo por lo menos espero que en vez de año y medio sea mucho antes. De verdad, espero que haya esa estabilidad en el país lo más pronto posible, esa recuperación y por supuesto esa transición. En cuanto a la parte de Europa, es que está muy dividida, como lo han dicho hasta ahora, no hay un bloque concreto en el cual, pero creo que hay posibilidades de que las cosas se estabilicen a nivel mundial en ese sentido. ¿Y qué va a pasar con Maduro y su mujer? Pues eso lo tendrá que decir un juez. De más de 90 años, 92 vamos creo a ver, que tiene, evidentemente en otros regímenes, cuando no están de acuerdo con te capturan, te fusilan y punto. Aquí se le ha dado la oportunidad de defenderse con el mejor abogado del mundo y el que más económicamente más vale ante un juez de Estados Unidos. Le ha dado la oportunidad de defenderse. Eso es una cosa que está muy clara. ¿Qué va a pasar con Maduro? Bueno, pues eso ya, evidentemente, espero que no vuelva a Venezuela. Lo que sí tengo que decir y que quede claro, cuando se habla de derechos humanos, si en España hay un organismo que ha luchado por los derechos humanos, en todo el mundo ha sido el Ejército Español. El Ejército Español tiene muchas bajas de proteger a los ciudadanos de otros países, en misiones como el Líbano, como la propia Israel, como en Afganistán, como en muchísimos sitios. Son los garantes de paz. Y no han hecho la guerra, van simplemente a proteger al ciudadano de las tiranías. Eso es lo que ha ocurrido. Y en cuanto hay un conflicto, siempre intentan mediar para asegurar que se va a cumplir con lo establecido. Porque eso lo ha hecho el Ejército Español y yo he sido un casco azul en la guerra que hubo entre Namibia y Angola. Y nosotros tuvimos ahí varias bajas porque íbamos a proteger que esos dos bloques que eran tan fuertes llegaron al final a una situación de paz gracias a que nosotros estamos allí asegurándonos que se estaba cumpliendo lo que se había pactado. Ese es el camino. Y los ejércitos hay que rearmarse no para hacer la guerra, hay que rearmarse para asegurar que no llegue ningún tirano y se cargue todo lo que hemos conseguido a base de un acuerdo. Y eso es lo que hacen los ejércitos. Aquí parece que los ejércitos quieren hacer la guerra. ¿Cuándo ha hecho el ejército español desde el inicio de la democracia una guerra? Jamás. Tenemos muchas bajas y yo aquí les lanzo, lógicamente, un cariñoso saludo a todos porque se han dejado la vida, como han venido los militares de Fuerteventura,
a proteger en el Líbano, han estado en el Líbano. Y gracias a ellos han evitado muchas muertes. Ese es el ejemplo que tenemos que dar. Sobre Nicolás Maduro, que era la pregunta, yo creo que a Estados Unidos le conviene tenerlo en el candelar, tenerlo puesto ahí en las noticias, y juzga a Nicolás Maduro. No juzgó a los militares que mató en la intervención, ni juzga a los que van en la narcolancha. Si hagan narcolancha o no, los juzga, los mata directamente. Es decir, le ponen la condena antes de... Simplemente decir, mira, estos son narcotraficantes, aunque lo sean, ¿eh? Y los mata directamente, sin más ni más. ¿Por qué Maduro no? Porque a Maduro le conviene tenerlo ahí. Simplemente por eso. Y también le conviene tener al chavismo. Por eso, en este caso, la esperanza es poca. ¿Qué va a pasar con Nicolás no Maduro? sé qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre, no sé qué va a pasar. Pero lo que yo espero que pase es que se pudra en la cárcel, igual que su esposa, ya que son responsables de muchas muertes en Venezuela, muchos estudiantes que protestaron y que protestamos y que estuvimos allí, ¿verdad? Muchos estudiantes que murieron, muchas personas que han estado hasta ahora en esos centros de tortura donde él sabe que, y él mismo lo ha ordenado y ¿cómo se llama? Muchas personas han fallecido, ¿verdad? Y de verdad espero que esa persona, así como hace 2, 3 meses atrás, condenó, fue directo a un juicio rápido con una señora de 65 años por mandar un audio de WhatsApp, 30 años de cárcel, por mandar un audio de WhatsApp porque estaba en contra del gobierno, no estaba a favor del gobierno. Entonces, si por mandar un audio son 30 años, ¿cuánto será por narcotráfico, por terrorismo y por todas las muertes que tiene en su costado? Y yo solamente digo un vamos a deseo. terminar porque El es último deseo que esta tertulia. La conclusión que quiero que quede claro. Primero, yo no apruebo ninguna operación militar de esta manera. Segundo, una vez que está Maduro fuera, para mí es una buena noticia. Tercero, pensar solamente en las personas que viven allí, que ahora estén lo máximo seguro, y cuanto antes restablecer un orden democrático, que los venezolanos decidan su futuro y luego entre todos ayudarles económicamente a destruir lo que este señor a construir todo lo que ha destruido durante estos años y que vuelvan a tener... Vamos a ver, Venezuela era un país súper próspero, pero era uno de los top 10 mundial. ¿Cómo ha podido llegar a esta degradación? ¿Tú sabes cuántas empresas, que fue lo primero, que era lo que quería decirle hace rato, expropió? Eso es robar. Sí. ¿Cuántas empresas robó? Que estamos hablando de primero el petróleo de Venezuela. Claro, vamos a terminar nunca. Vamos a dejarlo aquí, que está mi compañera ya Carolina Llorente preparada, esperando para empezar con la mañana extra aquí en Radio Insular. Miguel, muy amable, gracias por estar y además, bueno, pues por visibilizarnos esa otra faceta, quizá menos conocida para nosotros. Te conocemos como piloto de Iberia, eso sí, pero no tan relacionado con el ejército. Juanvi, como siempre, como es habitual, bueno, pues siempre con esa vertiente más pro derechos humanos, activista, sobre todo, bueno, pues defendiendo causas como Sáhara, Palestina, que también has evidenciado aquí. Y Richard, danos un poco la voz de esa comunidad venezolana que está en Fuerteventura y nos ha faltado, es verdad, pues alguna persona de Venezuela que pues estuviera a favor del régimen de Maduro para tratar de equilibrar esta mesa. Lo dejamos aquí. Fuera sí. Gracias por estar con nosotros. Feliz 2026 y vamos a ver, esperemos que las cosas por lo menos vayan hacia la paz, que es lo que necesitamos. Gracias. Esta emisora no se responsabiliza de las opiniones vertidas por sus colaboradores e invitados.